Hola, bienvenidos a Pentimiento. Esta semana vamos a hablar de una novela que es de las novelas más importantes de la literatura mexicana. Es una novela histórica, es una gran historia, es todo lo que podamos pensar de grande, maravilloso. Esta novela lo cubre. Esta novela es La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán y, en palabras de Rafael Pérez Gay, es la mejor novela política del siglo XX. Yo también lo creo, compartimos esa opinión. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho histórico, en este caso, o más bien, cuál es ese lazo entre la novela histórica y el hecho histórico? Novela, hecho histórico. Bueno, no debemos confundirnos. El hecho histórico es que en 1929 asesinan a Francisco Serrano, que era un general. Quienes lo mandan a hacerlo, porque no son los autores materiales sino intelectuales, es lo que quedaba del Grupo Sonora, que era el grupo vencedor de la Revolución Mexicana, que es Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese es el hecho histórico, eso es lo que pasó. Martín Luis, que estaba exiliado en España, le llega esta noticia y en base a eso escribe La sombra del caudillo. La escribe en 3 semanas, 2 semanas y media, una cosa así, impresionante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, el hecho es el asesinato, la muerte de Francisco Serrano. Todo lo demás es novela, es ficción. Los personajes, algunos de ellos, sí están basados en personas reales. El caudillo es Álvaro Obregón, Hilario Jiménez, secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, y la figura de Francisco Serrano es Ignacio Aguirre, y tiene algunos matices, tintes, cosas de Adolfo de la Huerta, que también era del Grupo Sonora y que milagrosamente, suertudamente, azarosamente, o como haya sido, fue el único al que Obregón no mató. Muchas cosas son reales, otras no sabemos porque nosotros no estuvimos ahí, Martín Luis no estuvo ahí, la recreación de los diálogos, las escenas, muchas cosas son ficción. Y eso es lo que tenemos que tener claro antes de leer la novela, si no nos vamos a confundir, porque además sé que nosotros, sobre todo hoy, tenemos ciertos problemas con la historia oficial. Y esta simplemente es una historia, es una novela. Es la lucha, es la disputa entre 2 generales por la candidatura a la presidencia de la República. El joven ministro de la guerra, que es Ignacio Aguirre, y entre Hilario Jiménez, que es el secretario de Gobernación. Digamos que son las 2 instituciones más importantes del país en esos momentos. Y todo esto pues sería una lucha normal, una candidatura, sí, normal. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué se llama La sombra del caudillo? Porque todo eso, nada se mueve, el hilo del mantel o la hoja de un árbol no cae sin que el caudillo no lo sepa. Aunque este personaje solamente aparece 2 veces a lo largo de la historia. Pero es tan fuerte, es tan poderoso, no solo él como personaje, sino su presencia cae como plomo en nosotros como lectores. A mí, en lo personal, es uno de los personajes que me da miedo, me perturba mucho de la literatura y de la vida, y son pocos con los que me pasa eso. Realmente no me intimido fácilmente, pero con él sí me da miedo, se me pone la piel chinita de imaginarme en una situación en donde esté yo con él y él me esté viendo con esos ojos de tigre, me pone mal. Ahora, Aguirre respeta al caudillo, porque es su jefe, porque digamos que hasta cierto punto es una historia, es una visión paternal. ¿En qué momento el caudillo lo deja de querer, lo deja de apapachar, lo deja de cuidar bajo esa sombra, bajo esa gran sombra? ¿Qué es lo que hace Aguirre? Porque Aguirre está dispuesto a acatar las órdenes del caudillo, en el sentido de que si él elige a Hilario Jiménez como candidato a la presidencia, él no se va a oponer porque él lo respeta. ¿Realmente Aguirre quiere que Hilario Jiménez sea el candidato? ¿O en el fondo de su corazón él quiere, le gusta la idea de imaginarse como futuro presidente? Claro, tenemos que considerar que, bueno, hay otros factores, otros personajes, como el jefe de los radicales progresistas, que es el senador Emilio Olivier Fernández, que pues le encanta el poder, le encanta, tiene el don de la palabra y nada más le está ahí llenando de ideas la cabeza. Aguirre, muchos otros personajes que son personajes secundarios, pero tienen mucho peso en el final y a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede que detonan esas fatales consecuencias del final?
Porque es una tragedia, al final La sombra del caudillo es una tragedia. No hay héroes, yo no diría que hay héroes, son simplemente hombres que hicieron las mismas cosas, cometieron las mismas atrocidades. Entonces, ¿cuál es la tragedia? ¿Cuál es la diferencia? No lo voy a decir porque me aconsejaron el otro día como un buen consejo, no dar los spoilers. A veces no me doy cuenta y digo de más cosas porque me emociono. Esta vez simplemente les voy a aconsejar que lean la novela porque pueden pasar dos cosas. Una, que la amen profundamente y es un amor para siempre, es amor verdadero, nunca se les va a quitar ese amor. Y la segunda, que les aburra tremendamente. Sé que pueden pasar esas dos cosas, ya lo he comprobado. A mí me pasó desde la primera vez que lo leí. Y si les pasa la segunda, no se preocupen, no está mal, simplemente déjenla un tiempo, un par de años, y después retómenla. Y quizás les diga otras cosas, la vean con otros ojos, porque algo que es muy, muy, muy maravilloso en esta historia es que es completamente atemporal. Porque la única diferencia, yo diría, es que no hay redes sociales, no hay computadora, no hay internet, y los civiles, que en este caso son los diputados senadores, ya no se agarran a balazos como en ese tiempo, porque en ese tiempo traían la pistola ahí en el cinturón y a la menor provocación la sacaban y se disparaban ahí en plena calle de la Cámara de Diputados. De hecho, hay un personaje que es un personaje ni siquiera secundario, sino terciario o hasta en quinta fila, al que matan en plena sesión. Entonces, pues ahora nuestros diputados, los senadores los vemos en la televisión, los vemos en videos en vivo, en YouTube, donde se están, aventando billetes de dinero falsos, agarrándose a pancartazos, mentándose la madre, el jefe llama a orden y nadie pela. Digamos que hemos progresado un poco en el sentido de que ya nos agarran a balazos, ¿no? Pero fuera de eso, la novela es como si estuviéramos viendo lo que está pasando ahora. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de el enriquecimiento ilícito de los gobernadores, la corrupción de ciudadanos y de gobernantes, la política, el rumor político, la prensa. La prensa no me refiero solamente a la prensa vendida como el concepto que manejamos ahora, sino toda la prensa en general. Las cosas que nosotros como ciudadanos leemos, lo que realmente pasó, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nosotros como lectores tenemos solamente una visión, que es la visión del narrador omnisciente que lo sabe todo. Pero ahí en fuera, digamos que tenemos la versión de los vencidos. No tenemos la versión de los vencedores. Quizás si tuviéramos otra versión, nuestra perspectiva sería distinta. Pero no es así. Y tampoco importa. Lo que importa está aquí, está en la novela. Y como pueden ver, es una novela realmente corta. El lenguaje sí es un poco lento, puede ser. Obviamente no es Bukowski, no es, Fante. O sea, no es de Stephen King, por ejemplo. O sea, no, olvídense de todo eso, olvídenlo, no. Esto es sumamente descriptivo. Nos habla de una ciudad que ya no existe, una ciudad del centro, el Paso de la Reforma, la Colonia del Valle, el Ajusco. Yo ya ni siquiera puedo imaginarme el Ajusco que no esté deforestado. Todas esas cosas son maravillosas porque es el amanecer, el anochecer, el camino de Toluca, cosas que nos pueden parecer aburridas, pero es el lenguaje, y es un lenguaje que nos es ajeno por diversas razones. Entonces, pues si les aburrió la primera vez, no se preocupen, vuélvanlo a leer un par de años después. Y si les vuelve a aburrir, pues bueno, entonces ya no sabría yo qué decir si les vuelve a aburrir. Si no han leído a Martín Luis, es ideal esta novela para que lo conozcan. Tiene mucha obra, él es uno de los grandes hombres que ha dado a este país en todos los sentidos. Muchos dirían que no, porque fue senador durante el periodo de Díaz Ordaz, pero bueno, no importa, lo importante es su obra y está aquí. Y pues él murió, como todos quisiéramos morir, murió en su escritorio trabajando. Eso yo no lo sabía, lo vi el otro día en un programa de Rafael Pérez Gay, de La Otra Aventura, donde habla de otro de los grandes hombres de este país, que es José Vasconcelos. Habla de ambos, no compara sus obras, simplemente habla de lo que ambos hicieron por este país, de sus defectos, de sus virtudes y de por qué son tan importantes para nosotros históricamente. No solo es el hombre, también es la obra, que es lo que tenemos que considerar siempre. Porque no es simplemente, no lo leo porque era priista o no lo leo, no. Y no es que yo sea priista y no estoy haciendo proselitismo, pero creo que debemos ir más allá de las cosas.
Eso nos enriquece a nosotros como país y sobre todo pues, es historia de México. No es, bueno, la obra lo están vendiendo ahora en las obras completas, que es un mamotreto y que es un poco pues molesto estarlo cargando, pero yo lo he visto mucho en librerías de viejos, así como en tiradero. Espero que algún día pues lo saquen otra vez así chiquito la obra solita, y creo que está en internet en PDF, lo pueden buscar. Les recomiendo mucho que lo lean. También está la película, que a mí la película pues realmente no creo que le haga justicia a la novela, pero tampoco es mala, también hay que verla. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Pentimento. No olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo, darle like al video y nos vemos la próxima semana.